¿Y si te dijera que el verdadero psicópata no es el asesino que ves en las películas? Que no lleva cuchillo. Ni vive escondido, ni tiene mirada perturbadora. ¿Y si te dijera que, en cambio, puede mirarte a los ojos, sonreír con cortesía, ofrecerte un café, y nunca sentir absolutamente nada por ti? El psicópata, en el sentido más profundo y perturbador del término, no es un monstruo gritando desde un manicomio. Es un actor. Un imitador de emociones. Un ser humano incompleto, pero que ha aprendido a representar perfectamente el papel de persona normal. Este video no es sobre el crimen ni sobre el mal como lo vemos en series policiales. Este video es sobre una ilusión perfecta. Sobre hombres y mujeres que viven entre nosotros, con la máscara bien puesta. Durante siglos, los trastornos mentales eran vistos como locura visible, gritos, alucinaciones, delirios. Quienes perdían contacto con la realidad eran fáciles de identificar. Pero en el siglo XX, un psiquiatra estadounidense llamado Hervey Cleckley desafió esa noción. Estudió a personas que, aparentemente, no estaban locas. Hablaban con claridad. Vestían bien. Razonaban con lógica. Parecían perfectamente cuerdas. Y sin embargo, su vida era un campo de ruinas, relaciones destruidas, mentiras constantes, frialdad emocional, irresponsabilidad total, una incapacidad profunda para amar, sentir culpa o cambiar. A estos individuos, Cleckley les dio un nombre escalofriante, los que llevan la máscara de la cordura. Su libro, publicado por primera vez en 1941 y titulado precisamente The Mask of Sanity, se convirtió en un texto fundamental para la comprensión moderna del psicópata. Pero no era un libro de teorías abstractas. Era un retrato clínico, frío y desgarrador de personas reales. Individuos que sabían imitar la vida, sin vivirla verdaderamente. Cleckley nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si el mal más peligroso no fuera el que grita, sino el que sonríe? En este video, nos adentraremos por completo en la obra y el pensamiento de este hombre. No seguiremos a ningún otro autor. No mezclaremos teorías. Vamos a profundizar, paso a paso, en la visión original de Cleckley, explorando. ¿Qué es realmente un psicópata? ¿Por qué pueden parecer tan normales, incluso encantadores? ¿Qué vacíos emocionales los definen? ¿Qué impacto tienen en la vida de los demás? ¿Y cómo es posible que muchos de ellos pasen toda su vida sin ser detectados? Este recorrido no será cómodo. Vamos a conocer historias clínicas verdaderas, personas que destruyeron matrimonios, engañaron a médicos, arruinaron su vida una y otra vez, sin mostrar jamás remordimiento, ni tristeza, ni aprendizaje. Vamos a escuchar cómo Cleckley intentó comprenderlos. Cómo los observó durante años. Cómo se enfrentó a la angustiante realidad de que algunos seres humanos no sienten nada, aunque lo finjan todo. Y también vamos a reflexionar sobre el presente. Porque esta máscara no ha desaparecido. Hoy más que nunca, en un mundo de apariencias, redes sociales y manipulación emocional, entender la psicopatía es más necesario que nunca. La psicopatía, tal como la entendía Cleckley, no es un simple trastorno de conducta. Es una estructura vacía disfrazada de normalidad. Una conciencia sin ética. Una mente brillante sin corazón. Un imitador perfecto de lo que tú y yo damos por hecho, la humanidad. Este video es un viaje hacia el rostro que se esconde detrás de la sonrisa perfecta. Hacia la máscara que puede engañar a cualquiera. Incluso a ti. Así que si estás listo para mirar de frente al espejo más inquietante de la psiquiatría moderna, quédate. Vamos a quitar la máscara. Y cuando lo hagamos, no te prometo que te guste lo que hay detrás. ¿Quién fue Hervey Cleckley? Para entender la profundidad de su obra, primero debemos saber quién fue Hervey Milton Cleckley. Nacido en 1903 en Georgia, Estados Unidos, Cleckley fue un psiquiatra y profesor de medicina que dedicó gran parte de su vida a estudiar los rincones más oscuros y ocultos de la mente humana. Se graduó con honores en la Universidad de Georgia y posteriormente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgia Medical College. Pero su legado no nació en las aulas, sino en los hospitales psiquiátricos, donde convivió con pacientes durante años. Allí, entre pasillos grises, Cleckley descubrió algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la locura.
A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, la mayoría de las definiciones de enfermedad mental se centraban en síntomas evidentes, delirios, alucinaciones, lenguaje incoherente, agresividad descontrolada. La imagen del loco era la del individuo que gritaba, se desnudaba, hablaba solo o veía cosas que no existían. En ese contexto, la locura era sinónimo de caos visible. Pero Cleckley empezó a notar algo diferente. Algunos de sus pacientes no encajaban en esa imagen. Se vestían bien, hablaban con fluidez, parecían completamente normales. No oían voces ni veían visiones. Algunos eran tan encantadores que incluso resultaban agradables de tratar. Y sin embargo, sus vidas estaban llenas de ruina y desolación. Mentían sin motivo. Destruían relaciones sin remordimiento. Repetían los mismos errores una y otra vez, sin aprender de ellos. A estos pacientes, Cleckley no podía clasificarlos según los manuales de la época. No eran esquizofrénicos, ni neuróticos, ni maníaco-depresivos. Eran otra cosa. Una anomalía disfrazada de cordura. Un vacío disfrazado de persona. Esa anomalía se convirtió en su obsesión clínica. Cleckley los estudió, los entrevistó, los siguió a lo largo de los años. Y con el tiempo, comprendió que lo que tenía delante no era un caso aislado. Era un patrón. Una estructura. Una personalidad sin alma. Así nació su obra maestra, The Mask of Sanity, publicada por primera vez en 1941. Un libro que no solo introdujo al mundo el concepto clínico de psicopatía moderna, sino que reveló una verdad aterradora: no todas las locuras son visibles. Algunas se esconden bajo la piel de la normalidad. Algunas son máscaras perfectas. Cleckley dedicó su vida a desmontar esa máscara. No para condenar, sino para entender. Porque solo entendiendo al psicópata, decía, podremos protegernos de él. Y así, desde un pequeño hospital del sur de Estados Unidos, este hombre cambió para siempre la forma en que la psiquiatría mira al mal. El concepto de la máscara de cordura. Cuando Hervey Cleckley tituló su obra The Mask of Sanity, la máscara de la cordura, no eligió esas palabras por azar. Ese título era un diagnóstico, una metáfora y una advertencia. Lo que Cleckley descubrió es que algunos individuos pueden simular a la perfección todos los signos externos de salud mental. Pueden hablar de forma coherente, mantener una conversación educada, trabajar, socializar, incluso hacer bromas. Desde fuera, parecen personas completamente normales. Pero esa cordura es falsa. Es solo una máscara. Detrás de ella, hay un vacío. Una ausencia de emoción real, de conexión, de humanidad. Un simulacro. La diferencia entre el psicópata y otros trastornos mentales es fundamental. El esquizofrénico pierde el contacto con la realidad, el neurótico se angustia por lo que le pasa, el depresivo sufre profundamente. Pero el psicópata, según Cleckley, no siente nada. No sufre, no se inquieta, no aprende, no ama. Solo finge. Esta es la clave de su pensamiento: el psicópata no está desconectado del mundo. Está perfectamente integrado, pero sin contenido interno. Cleckley lo explicaba con precisión: el psicópata puede recitar poesía sobre el amor, sin haber amado nunca, puede hablar de culpa, sin haberla sentido jamás, puede hablar de belleza, sin conmoverse por ella. Es un actor con un guión aprendido, pero sin emociones auténticas que respalden sus palabras. Esto hace que la psicopatía sea tan peligrosa y difícil de detectar. Mientras otros trastornos se delatan por su desorden, el psicópata se oculta en el orden aparente. En su libro, Cleckley cuenta múltiples casos de pacientes que parecían encantadores. Uno de ellos era educado, divertido, incluso brillante. Citaba literatura clásica, tenía buena presencia, sabía cómo causar buena impresión. Pero había abandonado a su familia, arruinado negocios, estafado a amigos, mentido compulsivamente y nunca mostraba vergüenza ni culpa. Cuando lo confrontaban, simplemente se encogía de hombros o soltaba una excusa superficial. Al día siguiente, repetía el mismo comportamiento. Otro paciente robaba sin necesidad, se aprovechaba de todos los que confiaban en él y cuando lo descubrían, mostraba una frialdad absoluta. Pedía perdón con una sonrisa, prometía cambiar y al día siguiente mentía otra vez.
Lo perturbador no era el delito, sino la indiferencia. La incapacidad para sentir. Cleckley comenzó a entender que estos individuos no sufrían delirios, ni tenían conflictos internos conscientes. Eran fríos, planos, vacíos, pero revestidos de carisma. Una cordura decorativa, como la llamaba él. Por eso hablaba de una máscara, lo que vemos en ellos es un disfraz. Un conjunto de gestos, frases, sonrisas y comportamientos aprendidos que imitan lo que nosotros entendemos por humanidad, pero que no surgen de ella. Esa es la psicopatía según Cleckley. No una enfermedad evidente, sino una parodia de la vida emocional. Una imitación sin alma. Y por eso, es tan difícil de detectar. Porque el psicópata no se ve enfermo. No se ve mal. Se ve normal. A veces, incluso encantador. Pero tras la máscara, no hay nadie. Los 16 criterios de Cleckley para diagnosticar psicopatía. 1. Encanto superficial y buena inteligencia. El psicópata no se presenta como una persona desquiciada. Por el contrario, suele parecer encantador, carismático, seguro de sí mismo. Tiene una facilidad innata para agradar y persuadir. Habla con fluidez, parece educado, y a menudo tiene un aire de inteligencia superior. Pero ese encanto es superficial, una herramienta, no un reflejo de profundidad interior. Ejemplo, uno de los pacientes de Cleckley sabía exactamente qué decir para gustarle a los médicos, pero repetía las mismas conductas destructivas apenas salía del hospital. 2. Ausencia de delirios u otras manifestaciones psicóticas. A diferencia de la esquizofrenia u otros trastornos mentales graves, el psicópata no presenta alucinaciones, delirios, ni desconexión con la realidad. Vive en el mundo real, lo entiende, y aún así actúa sin moral ni empatía. Esta cordura aparente es precisamente lo que lo hace más peligroso, no está loco, pero tampoco es normal. 3. Juicio aparentemente intacto, pero sin sentido ético. El psicópata puede razonar con claridad. Entiende las normas sociales, sabe distinguir entre el bien y el mal en términos abstractos, pero no aplica esos juicios a su propia conducta. Puede justificar sus actos con lógica superficial, pero carece de un verdadero compromiso ético. Ejemplo, un paciente sabía que robar estaba mal, pero decía, lo necesitaba más que él, ¿qué importa? 4. Conducta antisocial persistente. Aunque muchos psicópatas pueden pasar desapercibidos, su historial revela una vida marcada por conflictos con la ley, el trabajo, la familia o las normas sociales. Rompen reglas con frecuencia y parecen incapaces de seguir planes de vida estables. Ejemplo, Cleckley describe a un hombre que fue expulsado de la universidad varias veces, robó coches y traicionó a sus propios amigos, pero siempre se presentaba como víctima de las circunstancias. 5. Falta de remordimiento o vergüenza. Uno de los rasgos más característicos, el psicópata no siente culpa. Puede arruinar la vida de otros, causar dolor, traicionar a seres queridos, y no muestra verdadero arrepentimiento. A lo sumo, imita el remordimiento para manipular. Ejemplo, un paciente golpeó a su esposa, mintió sobre su paradero, perdió a sus hijos, y ante el psiquiatra solo dijo, sí, supongo que estuvo mal, pero ya pasó. 6. Emociones planas o superficiales. El psicópata carece de una vida emocional auténtica. Puede parecer alegre, triste o afectuoso, pero esas expresiones no surgen de emociones profundas. Son mecánicas, imitadas. Ejemplo, Cleckley notaba que sus pacientes lloraban en los momentos menos apropiados o se reían en medio de tragedias. Las emociones parecían no corresponder al contexto. 7. Incapacidad para amar. No experimentan amor en el sentido humano profundo. Pueden formar relaciones, casarse, tener hijos, pero sus vínculos son utilitarios, superficiales y desechables. Ejemplo, uno de los sujetos parecía devoto a su pareja hasta que ésta se enfermó. La abandonó sin explicación, diciendo que no podía lidiar con el drama. 8. Egocentrismo patológico e incapacidad para ver más allá del yo. El psicópata vive centrado en sí mismo. Sus necesidades, deseos y puntos de vista ocupan todo su universo. No reconoce las necesidades o sentimientos de los demás más que como obstáculos o instrumentos. Ejemplo,
Clay entrevistó a un hombre que exigía dinero a su familia constantemente y decía con indignación: si me aman, me lo darán, ¿qué tiene de malo? 9. Mentiras patológicas e insinceridad. Mienten por hábito, por impulso o por placer. A veces sin motivo alguno. Y lo más desconcertante, no muestran señales de incomodidad al mentir. Son mentiras fluidas, convincentes, sin culpa. Ejemplo: un paciente prometió durante semanas pagar una deuda. Cuando lo confrontaron, dijo: nunca dije eso. A los pocos minutos, repetía la promesa y volvía a incumplirla. 10. Incapacidad para aprender de la experiencia. A pesar de sufrir consecuencias graves por sus actos, los psicópatas no cambian su conducta. Son inmunes a la experiencia negativa. No aprenden del castigo, ni del dolor ajeno, ni de sus propias caídas. Ejemplo: Clay vio pacientes ser internados una y otra vez por las mismas razones. Siempre prometían que habían cambiado. Siempre repetían los mismos errores. 11. Ausencia de ansiedad o miedo realistas. En situaciones donde cualquier persona sentiría temor, vergüenza o ansiedad, el psicópata se muestra extrañamente relajado. No anticipa el peligro, no teme el castigo, no parece tener miedo real. Ejemplo: un paciente, enfrentado a una posible condena, solo se preocupaba porque su traje estuviera planchado para el juicio. 12. Vida sexual impersonal, trivial y sin compromiso. Sus relaciones sexuales suelen ser superficiales, promiscuas, desprovistas de afecto. Buscan placer inmediato sin conexión emocional. A menudo ven a sus parejas como objetos. Ejemplo: Clay relata casos de hombres que seducían constantemente a nuevas parejas, incluso estando casados, sin mostrar remordimiento ni lealtad. 13. Comportamiento fantasioso, absurdo o con falta de justificación. El psicópata puede realizar acciones irracionales, destructivas o absurdas, sin una motivación clara. Muchas veces, ni él mismo puede explicar por qué lo hizo. Ejemplo: uno de los pacientes robó un coche de lujo y lo abandonó a 2 cuadras. Cuando se le preguntó por qué, dijo: no sé, simplemente lo hice. 14. Incapacidad para mantener relaciones personales profundas. Sus relaciones son cortas, inestables, triviales. Su incapacidad para conectar emocionalmente hace que desgasten o destruyan cualquier vínculo duradero. Ejemplo: Clay observó a pacientes que, tras múltiples matrimonios, siempre culpaban a los demás. Nunca asumían su rol en los fracasos. 15. Fracaso persistente a pesar de una buena inteligencia. Aunque muchos tienen habilidades cognitivas altas, sus vidas están llenas de fracasos, expulsiones, despidos, divorcios, arrestos. Tienen talento, pero lo usan mal o lo sabotean. Ejemplo: un paciente con IQ sobresaliente nunca mantenía un trabajo más de 3 meses. Cuando lo confrontaban, siempre tenía una excusa: el jefe era un idiota. 16. Falta de pensamiento profundo o genuino. Detrás de su fluidez verbal, hay una mente superficial. Sus opiniones suelen ser clichés, sus ideas carecen de reflexión real. Pueden hablar de ética o filosofía, sin sentir el menor compromiso con lo que dicen. Ejemplo: Clay relata que uno de sus pacientes hablaba de valores cristianos y moralidad, mientras estafaba a personas vulnerables. Estos 16 criterios no son simples descripciones. Son una advertencia clínica, social y moral. Cada uno de ellos forma parte de un patrón que, en conjunto, revela una personalidad vacía por dentro y hábil por fuera. Harvey Clay no escribió para crear miedo, sino para abrir los ojos. Porque los psicópatas, los verdaderos, no se anuncian como tales. No gritan. No se esconden. Sonríen. Hablan. Seducen. Y destruyen. Casos clínicos narrados por Clay. 1. Max, el maestro de la manipulación. Max fue uno de los pacientes más desconcertantes que Clay tuvo en su carrera. De apariencia impecable, hablaba con educación, humor e incluso ternura. Era, como diría un observador casual, un caballero. Su porte era el de un hombre de mundo, elegante, culto, convincente. Pero detrás de esa máscara se escondía un vacío alarmante.
Había sido internado varias veces, acusado de fraude, abandono de deberes familiares, estafas menores y una conducta errática en el ejército. Cada vez que hablaba con los médicos, mostraba un dominio del lenguaje y del tono emocional casi perfecto. Era capaz de decir exactamente lo que querían oír, que se había dado cuenta de sus errores, que estaba arrepentido, que su vida ahora tendría un rumbo distinto. Lloraba cuando debía llorar. Juraba por su madre. Se mostraba compungido. Pero todo era falso. Apenas salía del hospital, volvía a abusar de la confianza de su familia, estafar a sus amigos o desaparecer sin dejar rastro. En una ocasión, convenció a un primo de entregarle dinero para iniciar un pequeño negocio. Jamás lo invirtió. Lo gastó en mujeres, alcohol y una breve estadía en un hotel de lujo. Cuando fue confrontado, dijo con total frialdad, no era el momento adecuado para invertir. Lo sabías. No fue mi culpa. Los médicos se encontraban atrapados en un dilema, todo en su apariencia indicaba salud mental. No había delirios, no había síntomas psicóticos, no había deterioro cognitivo. ¿Cómo justificar su reclusión o tratamiento si hablaba mejor que muchos profesionales? El impacto emocional en quienes lo rodeaban era profundo. Sus padres, especialmente su madre, sufrían entre la desesperación y la negación. Su hermana, tras años de intentos, cortó todo contacto. Y Clegg, a pesar de su entrenamiento psiquiátrico, confesó que era difícil no sentir simpatía por Max hasta que uno recordaba los destrozos que dejaba a su paso. Max no gritaba. No golpeaba. No amenazaba. Simplemente arruinaba vidas con una sonrisa. 2. Anna, la hija encantadora. Anna era una joven que había sido criada en una familia de clase media, con buenos recursos y afecto estable. Desde pequeña, fue descrita como una niña precoz, con una mirada brillante y un don especial para manipular. A los 16 años ya tenía antecedentes de robos menores, escapadas nocturnas y relaciones abusivas. A los 20, fue internada por orden judicial tras haber cometido varios fraudes con cheques y haber manipulado sentimentalmente a múltiples parejas. Lo sorprendente era su belleza serena, su dulzura aparente, su capacidad de mostrarse indefensa y necesitada. Clegg la entrevistó muchas veces y siempre quedaba impresionado por su capacidad de presentarse como víctima. Decía que no tenía control sobre sí misma, que solo quería amor, que su pasado difícil la había hecho así. Pero no había pasado difícil. Ni abusos. Ni traumas extremos. Era, como él dijo, una actriz de la compasión, alguien que sabía qué historia contar para despertar lástima. Manipulaba a médicos y enfermeros como quien toca un piano. En una ocasión, convenció a una enfermera de traerle maquillaje. A otra, le robó las llaves del gabinete de medicinas. A los días, todas estaban convencidas de que ella no debía estar allí, que era una chica buena con mala suerte. Clegg describió cómo Anna generaba empatía con increíble habilidad, y luego la usaba como palanca para obtener favores, escapar a la responsabilidad o conseguir atención. A veces fingía que quería suicidarse, pero siempre era una amenaza vacía, medida, controlada. Sus padres estaban devastados. No sabían cómo tratarla. Una vez más, la confusión no venía de un comportamiento violento o agresivo, sino del contraste entre su imagen angelical y los daños que causaba. Lo más aterrador. No mostraba ni la más mínima señal de culpa. Si alguien le reclamaba por haberlos engañado, simplemente sonreía, no fue tan grave. Estás exagerando. 3. George, el profesional sin alma. George tenía un título universitario, un trabajo respetable y una historia familiar sin sobresaltos. Era educado, eficiente, correcto. Fue hospitalizado tras una serie de denuncias por fraude corporativo y conducta impropia con compañeras de trabajo. Lo que sorprendió a Clegg fue que nada en su apariencia sugería un trastorno. George hablaba de responsabilidad, ética laboral y familia. Incluso citaba libros. Pero cuando se le preguntaba por las víctimas de sus actos, su rostro no cambiaba. Carecía de empatía. Una de sus víctimas había intentado suicidarse tras perder el empleo por su culpa. George solo comentó, esa fue su elección. No puedes culparme por la debilidad ajena.
Durante su internamiento, George se comportó de forma ejemplar. Ayudaba a los médicos, ofrecía sugerencias, organizaba actividades. Pero era una actuación. Una máscara. Apenas obtuvo libertad condicional, repitió los mismos delitos con una frialdad aún mayor. Cuando su esposa lo confrontó por sus infidelidades, George no gritó ni negó. Solo dijo, no te lo tomes tan en serio. Todos lo hacen. Clay concluyó que George representaba el peligro silencioso del psicópata funcional, alguien que no necesita armas ni gritos para destruir. Solo necesita una oficina, una sonrisa y la confianza de los demás. Reflexión final, el misterio del vacío emocional. Los casos narrados por Clay no son extremos en términos visibles. No son asesinos seriales, ni criminales monstruosos. Son, precisamente por eso, más perturbadores. Parecen como nosotros. Hablan como nosotros. Pero no sienten como nosotros. No aman. No temen. No sufren por los demás. Son huecos que caminan entre nosotros con una máscara perfecta de humanidad. El verdadero horror de la psicopatía, tal como lo vio Clay, no es el crimen, sino la banalidad del daño, el hecho de que alguien pueda arruinar vidas con la misma naturalidad con la que uno cambia de ropa. Sin culpa. Sin dolor. Solo con indiferencia. Clay no quiso pintar al psicópata como un monstruo, sino como una anomalía de la naturaleza humana, una falla profunda del alma que deja intacta la apariencia externa. Y esa contradicción, esa máscara de cordura sobre un abismo interior, sigue siendo, hasta hoy, una de las revelaciones más inquietantes de la psiquiatría moderna. La contradicción central, inteligencia sin alma. Uno de los hallazgos más desconcertantes de Hervey Clay fue que muchos psicópatas no eran ignorantes, primitivos o mentalmente deteriorados. Por el contrario, algunos mostraban una inteligencia brillante, una facilidad extraordinaria para el lenguaje, un conocimiento amplio de la cultura, la literatura y hasta de la moral. Sin embargo, esa inteligencia no estaba conectada a la emoción, ni a la empatía, ni al sentido del bien y del mal. Era, como él la describía, una inteligencia vacía, capaz de razonar, pero incapaz de sentir. Razonamiento sin conciencia. Clay describe a psicópatas que sabían exactamente qué decir. Podían construir argumentos lógicos, hablar con precisión, parecer cultos. Algunos sabían citar a filósofos, a poetas, incluso a Shakespeare. Pero, a pesar de esta fachada impresionante, sus palabras carecían de autenticidad emocional. Usaban el lenguaje como un actor usa un guión, reproducían emociones sin sentirlas. Uno de sus pacientes, por ejemplo, citaba pasajes de Hamlet con admirable entonación y belleza vocal. Recitaba el famoso ser o no ser con una tristeza convincente. Sin embargo, al ser interrogado sobre el significado de las palabras, su explicación era superficial, incluso absurda. No captaba el conflicto existencial del personaje. No lo vivía. Solo imitaba la forma, sin tocar el fondo. Clay observó que esta falta de profundidad no era ignorancia ni una discapacidad cognitiva. Era una desconexión entre el intelecto y el alma, entre el discurso moral y el sentimiento moral. El psicópata podía hablar del amor, de la culpa, del sacrificio, pero no entendía su esencia. Era como un robot programado para reproducir frases conmovedoras sin conocer su verdadero sentido. Brillantez instrumental, vacío moral. Esta contradicción genera una pregunta inquietante. ¿Cómo puede alguien ser tan inteligente y, al mismo tiempo, tan destructivo? La respuesta de Clay es que la psicopatía no elimina la inteligencia, la aísla. El psicópata puede tener un coeficiente intelectual elevado, incluso habilidades sociales avanzadas. Pero esas habilidades no están al servicio de la cooperación ni del bien común. Están al servicio del engaño, de la manipulación, del beneficio propio. Uno de los ejemplos más ilustrativos fue el caso de un joven que hablaba varios idiomas, conocía historia, arte y política. En apariencia, era un hombre culto. Pero había estafado a su familia, engañado a sus compañeros de estudio y herido emocionalmente a numerosas parejas. Cuando Clay le preguntó si entendía el dolor que había causado, el paciente respondió, sí, claro. Pero todos tienen que aprender. La vida es dura. No había emoción en su voz.
Solo una lógica fría, mecánica. Como si hablara de una ecuación. El psicópata como actor del alma humana. Para describir esta capacidad de simular sentimientos humanos sin tenerlos, Cleckley utilizó una imagen poderosa: el psicópata es un actor del alma humana. No uno de esos actores que interpretan con pasión, sino uno que copia los gestos, las palabras, las lágrimas, sin que nada de eso provenga de dentro. Todo es imitación. El psicópata no es una persona sin lenguaje, ni sin educación, ni sin modales. Es, muchas veces, una persona con todas las formas de la humanidad, pero sin su contenido más esencial, la compasión, el vínculo, la profundidad emocional. Cleckley subraya que esto hace del psicópata una figura especialmente peligrosa, porque no se lo puede detectar fácilmente. No grita. No delira. No se descompensa. Pero actúa una obra invisible, donde cada emoción es fingida, cada gesto es una copia, y cada palabra es una herramienta para controlar o confundir. Lenguaje brillante, significado ausente. Este fenómeno genera una especie de disonancia cognitiva. Cuando alguien habla con elocuencia, solemos suponer que también comprende lo que dice, que lo siente, que está comprometido con sus ideas. Pero Cleckley demostró que eso no es necesariamente cierto. El psicópata puede construir un discurso emocionalmente intenso sin experimentar ninguna emoción. Puede decir: lamento lo que hice. Me duele profundamente haber causado daño, y al minuto siguiente, contar una broma grosera o reír como si nada hubiera ocurrido. Esta desconexión es, según Cleckley, una de las características más difíciles de aceptar. Porque desafía nuestras intuiciones morales, creemos que quien habla como un ser humano, debe sentir como un ser humano. Pero el psicópata rompe esa regla. Conclusión: inteligencia como máscara. En La máscara de la cordura, Cleckley nos muestra que la inteligencia no garantiza la moralidad. Que el lenguaje puede ser un disfraz. Que la cultura, el conocimiento y la sofisticación no son escudos contra la maldad. En muchos casos, son sus instrumentos más refinados. El psicópata no es un tonto ni un salvaje. Es, muchas veces, un maestro del discurso, un imitador brillante, un actor sin alma. Y eso es lo que lo hace tan inquietante. Porque no grita. No tiembla. No parece loco. Solo parece humano. Y sin embargo, algo esencial falta. Claro, aquí tienes la sección 7. Psicopatía y la sociedad, lo que Cleckley temía, con una extensión aproximada de 1000 palabras, centrada en las advertencias sociales que Hervey Cleckley formuló a partir de su estudio de la psicopatía. Psicopatía y la sociedad, lo que Cleckley temía. Hervey Cleckley no solo escribió La máscara de la cordura para alertar al ámbito psiquiátrico sobre un tipo de paciente que pasaba desapercibido. Su preocupación iba más allá de las paredes del hospital. Cleckley temía que los psicópatas no solo existieran en celdas y clínicas, sino también, y sobre todo, en libertad, integrados en el tejido social, sin ser detectados. Hombres y mujeres aparentemente normales, incluso exitosos, que usaban su encanto, su inteligencia y su falta de conciencia moral para avanzar en una sociedad que rara vez penaliza el engaño si está bien presentado. La gran advertencia: no todos están en prisión. Cleckley insistía en que el estereotipo del psicópata como un asesino sádico, un criminal violento o un enfermo mental evidente era un error grave. Muchos de sus pacientes nunca habían cometido crímenes que los llevaran a prisión. Algunos ni siquiera eran considerados locos por sus familiares, jefes o amigos. Eran, en apariencia, personas encantadoras, productivas y hasta admiradas. Esto era lo que más le preocupaba: la invisibilidad de la psicopatía funcional. Personas que no tienen delirios ni alucinaciones. Que pueden sostener una conversación brillante, trabajar en una oficina, casarse, tener hijos, y al mismo tiempo, ser absolutamente incapaces de sentir culpa, amar de forma genuina o comprometerse éticamente con alguien o algo. Cleckley sostenía que, justamente por su capacidad de simular normalidad, los psicópatas podían llegar muy lejos en estructuras donde lo que se premia es el resultado visible, no la intención o la ética subyacente. ¿Podrían estar en el poder? La pregunta inevitable que surge de esta visión es inquietante. ¿Y si algunos psicópatas están en cargos de liderazgo? Cleckley no lo afirmó de forma directa, pero sugiere esta posibilidad al advertir que muchas estructuras sociales, políticas, corporativas, militares,
Pueden ser ambientes fértiles para individuos que carecen de conciencia moral pero poseen una extraordinaria capacidad de imitación y manipulación. El psicópata no necesita gritar ni intimidar para ascender. Puede seducir, convencer, inspirar confianza, y todo ello sin sentir nada. En una sociedad que valora el carisma, el éxito material y la imagen, el psicópata puede prosperar. Esto no significa que todos los líderes sean psicópatas, pero sí que la psicopatía puede encontrar en ciertos espacios sociales una vía de ascenso, precisamente porque se camufla en el traje del éxito. El encanto superficial, la ausencia de ansiedad, la frialdad emocional, la capacidad de mentir sin pestañear, el egocentrismo, todos estos rasgos, en algunos contextos, pueden incluso ser confundidos con virtudes. Reflexiones sobre el sistema judicial, laboral y afectivo. Cleckley también problematizó el sistema judicial. Si un psicópata no delira, no parece loco y sabe qué decir ante un juez, ¿cómo diferenciarlo de alguien simplemente mentiroso o cínico? ¿Cómo aplicar justicia a quien actúa con total frialdad pero sin romper ninguna ley de forma evidente? En el ámbito laboral, el problema se vuelve más delicado. Muchos de los pacientes de Cleckley habían tenido empleos estables por temporadas. Eran despedidos por comportamientos extraños, pero rara vez eran diagnosticados. El patrón era el mismo, entraban con encanto, generaban confianza, luego causaban daño, fraudes, traiciones, sabotajes emocionales, y salían sin dejar huella emocional en sí mismos. El entorno sí quedaba afectado. Ellos, jamás. Y en el plano afectivo, la psicopatía puede ser devastadora. Cleckley describe relaciones en las que el psicópata parecía enamorado, decía todo lo correcto, incluso pedía disculpas. Pero sus acciones eran siempre destructivas. Maltrato, abandono, indiferencia ante el sufrimiento del otro. Para Cleckley, amar a un psicópata era como lanzar una cuerda emocional al vacío. No había eco. No había retorno. ¿Cómo proteger a la sociedad de lo que no puede detectar? Esta fue quizás la pregunta más profunda de Cleckley. ¿Qué hace una sociedad ante personas que no tienen sentido del bien y del mal, pero pueden fingirlo perfectamente? ¿Cómo se defiende una comunidad de aquellos que usan las normas sociales como máscaras y no como compromisos reales? Cleckley no ofrecía una solución definitiva, pero sí apuntó a un principio fundamental, la necesidad de una conciencia social más profunda y mejor informada. El diagnóstico de la psicopatía no podía limitarse a observar síntomas clínicos externos. Había que entender cómo ciertos rasgos, la falta de empatía, la manipulación sistemática, la ausencia de remordimiento, podían operar incluso en los entornos más respetables. Propuso también una mayor capacitación para jueces, médicos, profesores y líderes comunitarios. No para volver paranoica a la sociedad, sino para evitar que la bondad ingenua o la fe ciega en las apariencias se conviertan en vulnerabilidades. La advertencia sigue vigente. Décadas después de su obra, los temores de Cleckley parecen más actuales que nunca. En un mundo donde la imagen puede ser fabricada, donde el éxito se mide en cifras y no en principios, donde el carisma vale más que la honestidad. La figura del psicópata funcional es más peligrosa que el criminal convencional. No lleva cuchillos. No entra por la fuerza. Entra por la puerta principal. Sonríe. Y promete. Pero detrás de esa promesa no hay alma. Solo cálculo. Y si no estamos atentos, podría dirigir empresas, formar familias, dictar leyes o incluso liderar naciones. Cleckley lo vio venir. Las críticas y vigencia del pensamiento de Cleckley. Hervey Cleckley escribió La máscara de la cordura en un tiempo donde la psicopatía era un terreno apenas explorado. Su mirada fue pionera, describió una figura que desafiaba todos los estereotipos de enfermedad mental. No era el loco delirante ni el asesino violento. Era alguien que hablaba bien, se vestía bien, sonreía, y aún así causaba un daño profundo, frío y repetido. Décadas después, su trabajo no solo se sigue leyendo, ha sido confirmado, ampliado y, en algunos aspectos, discutido por las nuevas generaciones de psicólogos, psiquiatras y neurocientíficos. ¿Qué se ha confirmado con los años? Gran parte de las observaciones de Cleckley han sido validadas por la ciencia moderna. Su descripción de los psicópatas como individuos con emociones superficiales, falta de empatía, carencia de culpa y una habilidad notable para manipular, es hoy central en los manuales diagnósticos y en las evaluaciones clínicas. Las neurociencias han respaldado varias de sus intuiciones.
Estudios de imágenes cerebrales, por ejemplo, han demostrado que muchos psicópatas muestran una actividad reducida en la amígdala y en la corteza prefrontal ventromedial, regiones vinculadas con el procesamiento emocional y la toma de decisiones morales. También se ha confirmado que la psicopatía no se manifiesta siempre en conductas criminales evidentes. De hecho, una proporción de psicópatas funcionales, es decir, personas con el perfil emocional y conductual descrito por Cleckley, pero sin antecedentes delictivos, viven y operan dentro de la sociedad sin levantar sospechas. Esto valida una de sus tesis más inquietantes: el verdadero peligro no es el psicópata violento, sino el que pasa desapercibido. Diferencias entre Cleckley y otros expertos posteriores. Sin embargo, la psicología contemporánea también ha ido más allá de Cleckley, reformulando algunos aspectos de su teoría. Robert Hare, uno de los expertos más influyentes en el estudio de la psicopatía moderna, desarrolló la famosa Psychopathy Checklist Revised, PCLR, una herramienta clínica que sistematiza la evaluación del psicópata con base en 20 criterios. Hare coincidió con Cleckley en muchos puntos, como el egocentrismo, la mentira patológica y la ausencia de remordimiento, pero incorporó otros aspectos que Cleckley había pasado por alto, como la tendencia al aburrimiento, la necesidad de estimulación constante y el estilo de vida parasitario. Para Hare, la psicopatía puede diagnosticarse de forma más clara a través de patrones conductuales consistentes, no solo mediante la evaluación clínica subjetiva. Martha Stout, psicóloga y autora de The Sociopath Next Door, tomó muchas ideas de Cleckley y las tradujo al lenguaje cotidiano, popularizando el perfil del psicópata como el vecino amable que en realidad no tiene conciencia. Sin embargo, Stout diferenció la psicopatía de otros trastornos y enfatizó el componente ético, la incapacidad de sentir culpa como el centro del problema. Por su parte, Adrian Raine, neurocriminólogo, amplió el estudio hacia el cerebro y la biología. En su libro The Anatomy of Violence, Raine explora cómo factores genéticos, hormonales y neurológicos pueden influir en la conducta psicopática. A diferencia de Cleckley, que enfocaba su análisis en el comportamiento observable y las emociones aparentes, Raine buscó las raíces biológicas del mal. Su conclusión no contradice a Cleckley, pero la profundiza: no se trata solo de actuación emocional, sino de una estructura cerebral diferente. ¿Está vigente su perfil hoy? Sin duda, sí. Aunque el lenguaje ha cambiado, y los criterios diagnósticos se han refinado, el psicópata con traje descrito por Cleckley sigue siendo un arquetipo válido en la psicología actual. De hecho, muchos expertos consideran que el trabajo de Cleckley fue la piedra fundacional de toda la teoría moderna sobre el trastorno de personalidad antisocial y la psicopatía. En criminología, psicología forense, psiquiatría y hasta en el estudio de dinámicas laborales y políticas, su visión ha sido crucial. Su idea de la máscara, esa apariencia de cordura que oculta un vacío emocional, sigue siendo uno de los conceptos más poderosos para comprender cómo alguien puede actuar con aparente normalidad mientras siembra caos a su alrededor. Incluso en la cultura popular, la figura del psicópata funcional ha trascendido. Desde personajes de ficción como Aníbal Lecter o Patrick Bateman, hasta análisis reales de líderes corruptos, estafadores carismáticos o parejas abusivas, la huella de Cleckley está presente, todos ellos visten la máscara. La psicopatía como condición no necesariamente criminal, pero sí destructiva. Uno de los aportes más importantes de Cleckley, y que aún hoy cuesta aceptar socialmente, es que la psicopatía no equivale necesariamente a criminalidad. Un psicópata puede no robar, no matar, no violar ninguna ley. Pero aún así puede ser profundamente destructivo. Destruye relaciones. Destruye la confianza. Destruye la dignidad del otro. Destruye el sentido de realidad en quienes lo rodean. Cleckley fue claro: la psicopatía es una forma de vacío moral, no un simple conjunto de conductas ilegales. Es una forma de estar en el mundo sin resonancia emocional ni ética. Es el uso del otro como medio. Es la frialdad disfrazada de cordialidad. Y eso, aunque no siempre termine en una corte judicial, merece ser identificado, comprendido y, si es posible, contenido. Hoy, con más herramientas que nunca, la ciencia puede explorar las raíces de la psicopatía. Pero la advertencia de Cleckley sigue intacta: lo más peligroso no es lo que parece enfermizo, sino lo que parece completamente normal. Conclusión y reflexiones finales.
Un psicópata no es solo una figura oscura de novela negra ni un asesino serial con rostro de monstruo. Es, más inquietantemente, un ser humano que sabe parecer humano. Habla como tú, se mueve como tú, incluso puede hacerte reír, y sin embargo, no siente como tú. Hervey Cleckley dedicó su vida a entender esta grieta en la naturaleza humana, como alguien puede parecer completo, pero estar vacío por dentro. Lo verdaderamente perturbador no es la violencia abierta, sino la desconexión emocional que se esconde detrás de una sonrisa. No es el grito del psicópata lo que da miedo, sino su calma. Su tono suave. Su lógica sin alma. Cleckley lo vio de cerca, lo escuchó durante horas, y lo plasmó en su obra con una mezcla de precisión clínica y de sazón moral. Pero este tipo de análisis no debe quedarse encerrado en los pasillos de los hospitales psiquiátricos ni en las páginas de libros técnicos. La psicopatía, tal como la describió Cleckley, es un fenómeno profundamente social. Está en los lugares donde se requiere una cara amable y una voluntad de hierro, en los negocios, en las relaciones sentimentales, en la política, en la religión. Y esa es quizás la enseñanza más incómoda que nos dejó, que lo peligroso no es lo visible, sino lo que no se puede sospechar. Hay una pregunta que queda flotando tras todo esto: si no hay cura, si no hay arrepentimiento, si no hay dolor auténtico en quien daña, ¿qué nos queda? Nos queda, quizás, la conciencia. La conciencia de que hay personas que no sienten culpa, que no tienen empatía, que no sufren por hacer sufrir. Y que nuestra necesidad de creer en lo mejor del otro puede ser nuestra debilidad más explotable. Comprender la psicopatía, desde la perspectiva de Cleckley, no es solo un ejercicio teórico. Es un acto de defensa emocional, una herramienta para preservar nuestra integridad en un mundo donde no todas las sonrisas son sinceras. Nos obliga a abandonar cierta ingenuidad, pero a cambio nos entrega una claridad que puede ser vital. Porque hay personas que no cambian, no aprenden, no sienten. Solo simulan. Y, por eso mismo, también hay algo que sí se vuelve urgente: educar. Hablar de esto sin miedo, sin tabúes, sin vergüenza. Enseñar a los jóvenes a detectar los signos. Empoderar a las personas para que no se queden atrapadas en vínculos donde lo humano es solo apariencia. Porque donde hay conciencia, hay protección. Y donde hay claridad, hay menos espacio para que la máscara funcione. Cleckley no escribió para asustar. Escribió para despertar. Y si su obra sigue viva hoy, es porque el peligro que describió nunca ha desaparecido. Al contrario, se adapta, se disfraza, evoluciona. Pero también nosotros podemos hacerlo. Podemos aprender a ver detrás de la máscara. Podemos escuchar, no solo lo que se dice, sino lo que no se siente. Y sobre todo, podemos decidir que hay vínculos que no vale la pena sostener si al otro lado no hay alma, solo estrategia. Porque al final, lo que nos define no es cuánto fingimos sentir, sino cuánto sentimos de verdad. Esa es la diferencia. Y reconocerla es el primer paso para proteger lo que en nosotros sí es humano.